saludar a todos los asistentes y en particular a la organización de este primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en materia de trabajo, género y realidad cotidiana. Es para mí una enorme satisfacción poder participar en este evento y en esta ocasión de lo que quiero hablar es de lo que puede considerarse tanto las antiguas como las más novedosas barreras en materia de discriminación con respecto al acceso al empleo. A ver, con carácter previo hay que señalar que el acceso al empleo en nuestro país, en España, está supeditado al derecho a la libertad de empresa, que como sabemos está recogido en el artículo 38 de la Constitución. No obstante, este derecho a libertad de empresa no proporciona barra libre para cualquier tipo de conducta o filtro a la hora de seleccionar personas aspirantes a un puesto de trabajo, sino que este derecho a la libertad de empresa cede ante los derechos fundamentales y particularmente recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución, que es el derecho a la igualdad y no discriminación. Por tanto, la discriminación es un mal a combatir porque así viene recogido como mandato constitucional. La discriminación en el acceso al empleo podemos diferenciarla atendiendo a dos tipos. Uno, cuando hablamos de discriminación directa, que viene referida a una diferencia de trato intencionada y perjudicial que está motivada por una o varias características personales del candidato. Por ejemplo, la casuística que analizó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de abril de 2003, donde el club de fútbol rumano Steaua de Bucarest pues reconoció que debido a su política de fichajes abortó la contratación de un determinado futbolista porque al ser homosexual consideraba que esta condición pues podía perjudicar el clima de funcionamiento dentro del vestuario. O de forma también similar, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de junio del año 2008, donde en este caso una empresa belga pues se negaba a contratar a trabajadores extranjeros para trabajos de instalación en domicilios particulares por considerar que eso generaba una problemática de que en muchos casos los clientes eran reacios a permitir a estos trabajadores extranjeros pues hacer instalación en su domicilio particular. Otro tipo de discriminación, como contrapunto a esta discriminación directa, es la indirecta, que en este caso de lo que se trata es de que se parte una medida que es teóricamente neutra, pero que en términos prácticos resulta en mayor medida perjudicial para los miembros de un determinado colectivo. Ejemplo, pues cuando para perfilar un determinado puesto de trabajo se plantea como exigencia necesaria un nivel elevado de flexibilidad o disponibilidad horaria, lo cual tiene como consecuencia que aquellas mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares pues se ven impedidas a optar a ese puesto de trabajo. Bueno, vamos a hablar de motivos concretos en los cuales se basa la discriminación en el acceso al empleo en nuestro día a día. Tradicionalmente, uno de los más visibles ha sido el motivado por razones de sexo y de género. Se dan distintos escenarios en los que esto ocurre. Primero, cuando vemos ofertas de empleo dirigidas a uno de los sexos concretos, o bien porque se basan en características concretas de alguno de estos sexos, por ejemplo, cuando se plantea algún requisito específico del varón, fundamentalmente, y esto ya se ha dicho por parte del legislador, ya ha dicho que dice la Ley Orgánica de Igualdad en su artículo número 5 que esto solamente será admisible cuando se trate de un requisito esencial, determinante
y proporcionado. Es decir, hace falta ser muy riguroso a la hora de plantear ese requisito y que no sea, digamos, un obstáculo gratuito. Por ejemplo, pues cuando se trata de, en cuanto a diseño de vestuario, pues diseño de vestuario femenino o vestuario masculino, pues se requerirá un modelo o una persona del sexo concreto para vestir ese tipo de ropa, o incluso en circunstancias artísticas o dramatúrgicas, cuando las exigencias del guión requieran determinado profesional, en este caso actor, en lugar de una mujer. Pero, por ejemplo, no sería admisible cuando se alude a circunstancias de complexión física o de potencia física para señalar que ese puesto en teoría solo podría ser ocupado por varones. ¿Sí? Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de nuevo, señala, sentencia con fecha 18 de octubre de 2017, dice que no cabe limitar el acceso al cuerpo de policía atendiendo a un determinado nivel de complexión física cuando se observa que algunos de los aspirantes que finalmente fueron contratados pues reúnen unas circunstancias pues, de tipo, como decimos, físico o corporales, que también podrían ser cumplidas por una aspirante femenina. De la misma forma, tampoco serían válidas limitar el acceso a puestos de trabajo por argumentos de tipo basándose en costumbres o motivaciones sociales o culturales. Por ejemplo, trabajos militares que requieran el uso de armamento y que, bueno, en base a unas determinadas circunstancias, como decimos, tradicionales, pues hayan sido ocupadas por hombres. Otra circunstancia ligada a la discriminación por motivos de sexo y de género es lo relacionado estrictamente con la mujer en estado de gestación. Y cuando una mujer está embarazada y su situación de embarazo es compatible con el puesto de trabajo, aunque puede haber un paréntesis temporal en el que ya permanece inactiva, la falta de contratación motivada en ese embarazo constituye un caso de discriminación evidente. Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 30 de abril de 1998 y de 3 de febrero de 2000, aludiendo a que trabajadoras que se encontraban pues, en situación de riesgo por embarazo o de un estado de gestación avanzado, pues no se les podía apartar de un puesto de trabajo cuya duración se preveía indefinida, permanente en el tiempo, por circunstancias que, como es el estado de gestación, que evidentemente tenía un carácter puntual y temporal. Lo mismo ocurrió en el ámbito nacional cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en su sentencia 162-2013 de 25 de marzo, pues también censuró la conducta de evitar que la empresa permitiera que una trabajadora que se encontraba también en situación de relevante embarazo pudiera aspirar y finalmente ocupar el puesto en un hospital debido a problemas de adaptación de ese puesto de trabajo, pero que en cualquier caso eran obstáculos de naturaleza claramente temporal y que no podían privar definitivamente a la trabajadora del acceso al puesto de trabajo. Otros motivos son los relacionados con la discapacidad de la persona. En este caso, la Directiva 2078 establece que las personas con discapacidad deben tener garantizado el acceso al empleo, un mandato a los distintos estados. Y solamente se plantea una única salvedad para que no se pueda cumplir el acceso al empleo de personas discapacitadas, y es cuando implique esfuerzos o medidas a la empresa en cuestión que puedan considerarse desproporcionadas por suponer una carga excesiva para el funcionamiento de la empresa. En cualquier caso, recientemente el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2022, en su sentencia de 10 de febrero, pues condenó a la empresa pública belga HR Rail por considerar que no había realizado lo que estaba dentro de su obligación, que era literalmente de cualquier ajuste, cualquiera sin
sin concreción, cualquier ajuste que fuera razonable para mantener a ese trabajador en la plantilla de la empresa. Y otra causa de discriminación es la relacionada con la edad de la persona trabajadora. Evidentemente, cuando se fija arbitrariamente un intervalo de edad concreto para participar en un proceso selectivo, ya sea eliminando a sectores de población de una determinada avanzada o restringiendo el acceso a otros sectores de población más jóvenes, pues se está perjudicando en definitiva al colectivo de personas que se encuentran dentro de esa franja de edad a la que la cual está, digamos, a la que se le pone el TIC, y por tanto es discriminatorio. De hecho, a título de ejemplo, recordamos la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, que en fecha 10 de mayo del 91 determinaba que la edad máxima de 45 años para acceder al puesto de trabajo de una banda de música no estaba justificada y por tanto era plenamente discriminatoria. Otras causas de discriminación, al margen de las que hemos referido, que no se encuentra dentro de lo que en las últimas décadas se ha observado como motivos tradicionales de discriminación en el ámbito laboral, son dos, hemos querido destacar dos. Una es la relacionada con la obesidad de la persona aspirante. Esta cuestión aún queda mucho por avanzar porque en instancias comunitarias no se ha abordado con profundidad. De hecho, el TJUE, en su sentencia 18 de diciembre de 2014, solamente habla de la tutela antidiscriminatoria en caso de obesidad cuando se trate de cuestiones relacionadas con la discapacidad, es decir, supuestos de obesidad mórbida o en una situación de obesidad, digamos, grave, pero no la relacionada con una aplicación insana de los cánones de belleza. Otro tipo de cuestión también menos frecuente, pero que está teniendo mayor protagonismo en los últimos años, es la relacionada con la orientación sexual de la persona aspirante al puesto de trabajo. En este caso sí que está prevista en el ámbito comunitario una tutela antidiscriminatoria por este motivo. Aludimos, por ejemplo, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2020, que sí señala la necesidad y el mandato de los poderes públicos para velar por que no se produzcan discriminaciones referidas a la condición sexual, a la orientación sexual de la persona aspirante. Y recientemente, muy recientemente, este mismo año, en 2023, concretamente el 12 de enero, se dictó una sentencia que afectaba al gobierno polaco, que se pudo constatar que prescindió de los servicios de un trabajador autónomo, no era trabajador por cuenta ajena, esto también es significativo, pues después de que, a pesar de mantener una contratación prolongada en el tiempo, entra un trabajador que prestaba servicios audiovisuales, pues prescindió de sus servicios poco tiempo después de que este trabajador subiera vídeos a YouTube, pues reivindicando los derechos del colectivo LGTBI y apareciera pues con su pareja. Entonces, esto, como decimos, es significativo porque extiende esta tutela en el marco laboral no solamente a trabajadores que tengan específicamente la condición de trabajadores por cuenta ajena, sino incluso a trabajadores por cuenta propia o autónomos. Y como decimos, pues aquí en este caso sí que llega con bastante profundidad la tutela antidiscriminatoria, al margen de lo que vaya sucediendo o lo que hemos dicho que no ocurre en el caso de la obesidad, donde aún queda mucho más por recorrer. Y esto sería todo. Como digo, muy satisfecho de poder expresar mis conclusiones sobre este tema de estudio y de poder estar aquí presente en este congreso tan relevante y tan interesante. Muchas gracias.